Buenos días, clase. Espero que tengan un buen día. Nuestro grupo hoy les viene a traer la guía del manejo para la dislipidemia. Eh, Nuestro grupo está conformado por las personas que ven en pantalla. Entonces, comencemos. Primero debemos de saber una pequeña introducción, y es que cuando se confirmó la importancia del colesterol en el desarrollo de la aterosclerosis, se han venido emitiendo diferentes recomendaciones. Entonces, hoy nosotros les presentaremos la guía elaborada por la AHA y el American College of Cardiology, que son consideradas como la guía ATP4, la guía panel de tratamiento para adultos 4. Ya hablándoles algo acerca de la dislipidemia, debemos de saber que básicamente se puede definir como el aumento en las concentraciones de colesterol y lípidos en la sangre. Y esto está asociado a una condición que se relaciona a una gran cantidad de padecimientos crónicos, como la obesidad, la hipertensión, diabetes mellitus, entre otras cosas. Entonces, más importante aún, ¿qué dicen las nuevas guías? Entonces, la guía enfoca la terapia con estatinas en aquellos con más probabilidades de beneficiarse. Entonces, la guía logra identificar 4 grupos que logran beneficiarse, y es aquí donde se van a concentrar los esfuerzos para reducir los eventos de enfermedad cardiovascular aterosclerótica, tanto en la prevención secundaria como en la primaria. Además de que es importante también estimar el riesgo de enfermedad cardiovascular aterosclerótica a 10 años, tanto en hombres como en mujeres. Entonces, ¿quiénes se benefician? Como el primer grupo que se beneficia serían personas con enfermedad cardiovascular ateroscleróticas, que un primer subgrupo tengan entre 21 y 75 años. A estos pacientes se les dará estatinas de alta intensidad. El segundo subgrupo sería aquellos pacientes que sean mayores a 75 años y van a recibir estatinas de moderada intensidad. El segundo grupo serán aquellos que tengan niveles de colesterol LDL mayor o igual a 190 miligramos sobre decilitros. Estos pacientes van a recibir estatinas de alta intensidad. El tercer grupo serán pacientes diabéticos, que un subgrupo son aquellos que tienen entre 40 y 75 años de edad. Van a tener o van a recibir estatinas de moderada intensidad. Ya aquellos pacientes que tengan diabetes, y un subgrupo es que tengan riesgo cardiovascular mayor o igual a 7.5% a 10 años. Estos pacientes van a recibir estatinas en alta intensidad. Más adelante les hablaré acerca de estos riesgos a 10 años. Ya el último grupo serían aquellos pacientes con riesgo cardiovascular mayor o igual a 7.5%. Estos, obviamente, a 10 años. Estos no van a recibir estatinas de moderada intensidad. Entonces, este estimador de enfermedad cardiovascular aterosclerótica lo que va a hacer es ayudar a predecir el riesgo a 10 años de sufrir los acontecimientos que sean complicaciones de esta enfermedad. Y esto lo hará por medio de diferentes variables como las que vemos en pantalla: tipo de edad, género, la raza, si tiene diabetes o no, entre otras cosas. Listo. Entonces el panel de expertos encontró evidencia eh, que apoya el uso de estatinas para la prevención de esta enfermedad, tanto en prevención primaria y secundaria. Entonces, la terapia de estatinas de alta intensidad van a reducir el colesterol LDL en promedio aproximadamente mayor o igual al 50%. Y el inicio de una terapia con intensidad moderada me va a reducir el colesterol LDL en aproximadamente de entre un 30 a menos del 50%. Aquí hay que resaltar que estas letras en negrita indican las dosis y las estatinas específicas que han demostrado una reducción en los eventos cardiovasculares importantes.
Perfecto. Entonces ahora vamos a hablar del tratamiento. Este va a estar enfocado en la prevención primaria y la prevención secundaria. Entonces tenemos eh, estos hombres y mujeres que presentan clínica de enfermedad cardiovascular arteriosclerótica, que se manifiesta como lo que encontramos en el cuadro superior izquierdo: síndromes coronarios agudos, angina estable e inestable, revascularización coronaria u otra arteria. Ahí podemos ahorita profundizar o lo pueden leer mejor después. Entonces vamos a tener que hombres y mujeres que presentan clínica de enfermedad arterial, cardiovascular arteriosclerótica, van a aumentar el riesgo recurrente y la muerte por enfermedad arterial arteriosclerótica. Entonces, vamos a tener dos grupos: la terapia de alta intensidad y la terapia de moderada intensidad. Primero vamos a empezar con la terapia de alta intensidad, y ¿a quién se va a aplicar? Son adultos mayores de 75 años de edad con enfermedad arterial arteriosclerótica en la clínica que no están recibiendo terapias con estatinas, ¿sí? Y aparte, ¿en qué otro grupo? En pacientes que estén recibiendo terapia moderada o baja de estatinas y que toleren pues una terapia de alta de estatinas. Ahora, la terapia de moderada intensidad va a ser en individuos mayores de 75 años, en los que no se evidenció, pues digamos, diferencia en el riesgo de enfermedad cardiovascular arteriosclerótica con las de alta intensidad. Es importante recalcar que en esos pacientes se recomienda individualizar y que las estatinas en los pacientes que están con una terapia de alta intensidad se ha demostrado que reducen los efectos de enfermedad, los eventos de enfermedad arterial arteriosclerótica en los ensayos que se han realizado en esta guía. Siguiente. Entonces, este esquema nos resume lo que acabamos de hablar. Entonces, primero hay que ver la clínica de la enfermedad cardiovascular arteriosclerótica. Acá nos presentan unos laboratorios y unas consideraciones que toca tener en cuenta para determinar cuál es el procedimiento a seguir. Entonces, triglicéridos mayores o iguales a 500 miligramos sobre decilitro, un LDL mayor o igual a 190 miligramos sobre decilitro. Entonces hay que evaluar causas secundarias que ya las vamos a ver, o que, por ejemplo, puedan tener hipercolesterolemia genética. Entonces, una vez ya evaluamos, por ejemplo, lo que indica la alanina transaminasa, la creatinina, que ya lo vamos a profundizar más adelante, entonces miramos la edad de un paciente menor a 75 años, sin contraindicaciones, sin interacciones entre drogas o intolerancia a las estatinas, vamos a empezar una terapia de alta intensidad. Pero si tengo un paciente mayor a 75 años, sin condiciones de interacción de drogas o intolerancia a las estatinas, voy a voy a utilizar las estatinas de intensidad moderada. Es importante siempre monitorizar la terapia con estatinas, y ya vamos a ver cómo se hace. Siguiente. Entonces, prevención primaria en pacientes con LDL mayor o igual a 190 miligramos sobre decilitro. Esto en pacientes mayores a 21 años. Lo recalqué, por eso lo recalqué, porque vamos a hablar específicamente de esos pacientes. Entonces, los pacientes que tengan un LDL mayor a 190 miligramos sobre decilitro, vamos a actuar en una prevención primaria. Entonces, evaluar la causa primaria. ¿El tratamiento cuál va a ser? Usar estatinas de alta intensidad. No si está contraindicado, pues claramente. Si esto no se puede, entonces utilizar la dosis máxima tolerada. Y en caso de considerar la adición de un fármaco sin estatinas, para reducir aún más la DLL. Entonces, una dosis máxima tolerada es como el siguiente paso. Una vez
utilicé este recurso, entonces considero la adición de una estatina. Recordemos que pues estas estatinas nos van a ayudar a reducir el LDL menos del 50%. Ahora, si el LDL o los triglicéridos mayores o iguales a 500 miligramos sobre decilitro, debemos evaluar causas secundarias, entre las que encontramos drogas, alimentación, entre otras. Sigamos. Entonces, esto es lo que les estaba diciendo. Por ejemplo, la dieta, el consumo excesivo de alcohol, las drogas, estrógenos orales, glucocorticoides, enfermedades como el síndrome nefrótico, la insuficiencia renal crónica o trastornos y estados alterados del metabolismo, como la diabetes mal controlada. Y se las dejo ahí para que la lean con más profundidad. Siguiente. Entonces, ahora vamos a hablar de prevención primaria en pacientes con diabetes. Entonces ya sabemos que la condición es la diabetes y vamos a tener un LDL, un LDL en colesterol, sí, de 70 a 180 miligramos sobre decilitro. Entonces, en pacientes de 40 a 75 años con alto riesgo, entonces vamos a utilizar una alta intensidad de estatinas y se debe evaluar el riesgo a 10 años de enfermedad arterial arteriosclerótica. Si este es de 7.5%, entonces es alto riesgo y debe utilizar alta intensidad. Pero si no es de alto riesgo, entonces una intensidad moderada de estatinas es lo recomendado. Ahora, un paciente menor a 40 años o mayor a 75 años con un LDL menor a 70 miligramos sobre decilitro, continuar o intensificar las estatinas. Eso es lo que recomiendan las guías. Entonces, recuerden que siempre debemos tener en cuenta si son pacientes diabéticos, si no, y la edad. Siguiente, por favor. Ahora, prevención primaria en personas sin diabetes. Entonces, el LDL en colesterol, entonces, de 70 a 180 miligramos sobre decilitro. Vamos a tener dos pacienticos también. Entonces, uno de 40, en la etapa de 40 a 75 años, entonces, sin enfermedad cardiovascular arteriosclerótica, sin esa clínica de esa enfermedad cardiovascular arteriosclerótica o diabetes, y con un riesgo estimado a 10 años mayor o igual a 5% y 7.5%. A esos pacientes con ese riesgo, ¿qué les voy a hacer? Una intensidad moderada alta de estatinas. Pero si el riesgo es mayor de 7.5%, entonces, ¿qué voy a hacer? Una intensidad de unas estatinas de alta intensidad. Ahora, en los pacienticos menores de 40 años y mayores de 75, debo evaluar o ver el balance de los efectos adversos o cómo se debe manejar y continuar o intensificar las estatinas. Esto a criterio del médico. Siguiente. Bueno, entonces en este esquema es un resumen de todo lo que les acabo de decir. Si nos ponemos a evaluar, fíjense que acá tenemos pacientes no diabéticos entre 40 a 75 años con un LDL 70 a 180 miligramos sobre decilitro. Simplemente es para que cuando tengan que actuar frente a un paciente puedan actuar de manera más rápida, pero era necesario que supieran de dónde salen esos datos o cómo se clasifica mejor. Siguiente, por favor. Ahora, tenemos que en esta guía no se incluyó a pacientes con insuficiencia cardíaca y hemodiálisis. ¿Pero por qué? Porque no se encontraba suficiente evidencia a favor o en contra para el tratamiento con estatinas. Por ende, pues no se podía incluir. Y en estos pacientes con estas afecciones se debe considerar efectos adversos, interacción fármaco-fármaco y tratamiento con estatinas. Es decir, que debe ser individualizado en estos pacientes. Siguiente.